El mercado de CAES, es decir, las siglas CAES lo que significan son certificados de ahorro energético. Es un modelo que no es nuevo a nivel de indicaciones y directivas de la Unión Europea, pero sí es nuevo en España. Tiene apenas un año de existencia desde su implantación y realmente se han realizado pocas transacciones, aunque hay bastantes abiertas en este momento. Básicamente lo que trataré aquí, efectivamente, son las expectativas, experiencias y antecedentes europeos en el mercado de CAES. Cuando hablamos de experiencias y antecedentes europeos, efectivamente nos referimos al hecho de que un mecanismo que lleva un año apenas en nuestro país, con muy pocas operaciones de gestión de certificados de ahorro energético efectivamente realizadas y transaccionadas, lo que tenemos es que utilizar como espejo y verlos reflejados en otros países de la Unión Europea con mayor experiencia, como es el caso de Francia, Italia, países en los que ya desde hace 15 años se está utilizando este mecanismo, se denominan también certificados blancos, ¿vale? Y mencionaré también lo que creemos nosotros que sucederá con el mercado de los CAES en paralelismo con un mercado en el cual en Siemens Energía estamos muy familiarizados y el cual efectivamente gestiono yo también, que son las transacciones de operación de importación y exportación de garantías de origen de fuentes de producción renovable, eólica, solar, hídrica en nuestro caso, y que podemos transaccionar a nivel ibérico desde España y Portugal para redimir o cancelar en los CUPs o CPs, como se dice en ambos países, o incluso para exportar e importar a nivel europeo. Hay un paralelismo desde nuestro punto de vista en ese crecimiento exponencial. La estructura que tenemos en esta presentación es una estructura que, si alguno de vosotros ha estado en alguna presentación anterior, ha sido compartida tanto por mí como con quien normalmente me ha acompañado en este tipo de presentaciones, más por la parte técnica y también por ser para nosotros un socio estratégico en la apartación de software para nuestra operativa, tanto como comercializadora como en el caso de productos representantes de productores. Hablaré entonces de lo que es el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, que viene a implicar la entrada o la incorporación de los certificados de ahorro energético, los agentes y aspectos más relevantes dentro del proceso de emisión de un CAE. Voy a ser breve en la parte expositiva de lo que es un CAE. Insisto, voy a ser breve porque existen fuentes oficiales, entre ellas el MITECO, y es tan sencillo como en el buscador de Google poner MITECO CAES y nos lleva directamente a una presentación oficial de la que se nutre prácticamente cualquier presentación que podáis ver al respecto de esta materia. Creo que la parte más importante, la parte más operativa, es la figura de los roles posibles cuando uno no está posicionado dentro de alguno de los sujetos relevantes del mercado. Evidentemente, ninguno de los presentes estamos en la parte institucional y de los presentes, pues solo las comercializadoras, los sujetos delegados o las verificadoras formarían parte de este mercado. Sin embargo, es un mercado que abre un campo de oportunidades muy interesante y que procederé a comentar más adelante. ¿Vale? Eh, lo que, por así decir, sienta las bases del actual mecanismo de certificados de ahorro energético es la creación del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética en base a la Ley 18/2014 del 15, que estableció un sistema en virtud del cual se define a unos sujetos obligados dentro del mercado eléctrico, obligados a qué? A alcanzar una determinada cantidad de energía final ahorrada o de energía final no utilizada. Para ello, evidentemente, es obligatorio que se implementen medidas de eficiencia energética o, como existía antes de la entrada en vigor del mecanismo de los CAES, la asignación de una cuota, ¿vale? Una cuota de ahorro, y esa cuota de ahorro se denomina obligación de ahorro. Y se repercute realmente al cliente final en lo que es la aportación al Fondo de Eficiencia Energética. Es decir, es algo que las comercializadoras recaudan o, por así decir, aportan al sistema eléctrico a través de esa aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Esos sujetos obligados son fácilmente identificables y son las empresas comercializadoras de gas y electricidad, los operadores de petróleo al por mayor y, evidentemente, también los de gases licuados y petróleo al por mayor. Los antecedentes. Previamente a este mecanismo de CAES y a este cambio regulatorio que tiene lugar ya en directivas del año 2003 a 2005, es que pasamos de un sistema en el que, como bien comentamos en la diapositiva anterior, hay que realizar una aportación económica, una aportación financiera al Fondo de Eficiencia Energética, ese Fondo Nacional. ¿Para qué?
para aumentar la eficiencia energética en diferentes sectores reutilizando esos fondos. Es decir, al final, todo este dinero que se recauda a través de las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética vuelve al mercado vía subvenciones al consumidor o usuario final, cliente, empresario, industrial o incluso para los particulares. Es decir, al final hay determinados tipos de subvenciones imputables a los fondos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética que trabajan en diferentes sectores, en el industrial, en el terciario, en el sector residencial o incluso en el sector del transporte. Con el cambio reglamentario, el gobierno implementa lo que se denomina un mecanismo para la mejora de la eficiencia energética, incremento de la reducción de la energía final consumida a través de la emisión de certificados de ahorro. ¿Vale? Estos son lo que se denominan los CAEs. Esto lo que hace es permitir o abrir una ventana a los sujetos obligados, recordamos que comentamos antes, las comercializadoras de electricidad, de gas, de productos petrolíferos, petróleo, derivados, a utilizar un mecanismo alternativo para cumplir sus obligaciones. Es decir, pueden no solo aportar económicamente, sino implementar o promover medidas de eficiencia energética que les permitan cumplir con esa obligación de ahorro que, como bien comentamos antes, viene imputada o determinada por el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética. Estos certificados de ahorro energético, denominados CAEs, como comenté al principio, son conocidos ya en el ámbito europeo con otras denominaciones. En Reino Unido también, y más comúnmente a nivel europeo se les identifica como los certificados blancos. Existe unas regulaciones, son la Ley 18/2014, Real Decreto 36 de 2023 y las diferentes órdenes y la resolución del 20 de octubre, que realmente lo que hace es una actualización por la que se aprueba el catálogo de medidas que generan CAEs. ¿Vale? Es decir, los certificados de ahorro energético para promover la reducción de energía final consumida van a promover una serie de medidas de eficiencia energética que vamos a diferenciar en dos tipologías, estandarizadas y singulares. Es decir, las estandarizadas es un catálogo, a fecha de hoy, a raíz de esta resolución del 20 de octubre, se implementan 50 medidas, las cuales generan de forma directa, o por así decir, al ser estandarizadas, permiten determinar de forma clara cuáles son los criterios a seguir para esa obtención de CAEs. ¿Vale? Y después están las medidas singulares. Las medidas singulares, básicamente, para decirlo de una forma sencilla, son unas implantaciones de mecanismos de eficiencia energética que hacen mediciones de ahorro y actúan de forma aislada o juntando varias medidas hasta poder configurar un mecanismo que genere CAEs a través de algo que no esté en una lista estandarizada. Como bien comentábamos antes, es un mecanismo nuevo, por así decir, se puede decir que este sistema entró en funcionamiento en julio de 2023, de ahí que hablemos de apenas tiene un año de vida. Sin embargo, se aplica, por así decir, su eficacia o ha estado o ha permitido que en el año 2023 cualquier medida de eficiencia energética estandarizada o que se hubiera tramitado con singular pudiera aplicarse con fecha del 26 de enero del año pasado en adelante. Para definir los CAEs a efectos de definición objetiva de los mismos, es esto, es un documento electrónico. Aquí es donde hay también un paralelismo con las garantías de origen, de que considerásemos ya en presentaciones anteriores que tendría sentido utilizar este paralelismo en mercados, porque ahí sí ha habido una evolución real que es constatable desde nuestra experiencia en España con las garantías de origen. Entonces, otro elemento en común que tienen es eso, que se tratan de documentos electrónicos, que lo que hacen es certificar que has obtenido un ahorro de consumo de energía final. ¿Vale? Básicamente, tenemos que tener dos elementos o dos instrumentos en la mente, que es el hecho de el ahorro que se genera en energía final y el propietario de ese ahorro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el ahorro que se genera en energía final es el que es susceptible del CAE y el propietario del ahorro es el susceptible del CAE, pero no es el que va a intermediar en la operación. Es decir, él va a tener que formalizar un convenio. Y ahí es donde van a entrar los otros agentes dentro del mecanismo CAE que ahora pasaremos a describir. En esta diapositiva hablamos también
de que este sistema se aplica a los que tienen la condición de sujetos obligados y tiene carácter voluntario. Esto es un dato importante. En España, efectivamente, tiene carácter voluntario, sin embargo, en otros países de la Unión Europea es obligatorio la aportación a la obligatoriedad de ahorro de eficiencia energética, los CAEs. Esa parte de voluntariedad se define puesto que existe un calendario y se propone lo siguiente, es que en el año 2023 este mecanismo voluntario de CAEs permite a los sujetos obligados, es decir, a las comercializadoras, para no volver a repetirlo, ¿no? Y a los comercializadores de productos de petróleo y derivados, a la hora de cumplir con su obligación de ahorro en el año 2023, podían, de manera voluntaria, aportar hasta un 40% de su obligación mediante CAEs. Y se definía que la aportación económica mínima tendría que ser del 60%. En este año, 2024, se propone aumentar la posibilidad de aportar la obligatoriedad de ahorro en energía final mediante CAEs hasta un 65%, 80% en 2025 y 90% en 2026. De esto va a derivar, evidentemente, en que las aportaciones al Fondo de Eficiencia Energética vía económica, pecuniaria o financiera pasen respectivamente son 35, un 20 y un 10%. Es importante este dato, la diferencia entre la voluntariedad y la obligatoriedad. Efectivamente, el concepto de obligatoriedad a los sujetos obligados, valga la redundancia, determinará que la proyección de la relevancia y del crecimiento del mercado de CAEs sea exponencial. De ahí que, viéndonos en el espejo de lo que ha sucedido en otros países miembros de la Unión Europea con este sistema implantado, la introducción de la obligatoriedad determinó ese despegar o esa proyección tan importante del mecanismo de CAEs como un elemento casi tan relevante o más que las propias subvenciones directas a las medidas de eficiencia energética. ¿Vale? Por lo tanto, en un modo esquemático, el CAE, que hemos dicho que es un documento electrónico, es susceptible de compra y venta, es un bien mueble, por lo tanto está sujeto a una transacción económica mediante impuestos sobre el valor añadido, es decir, lleva IVA, es una compra-venta, se mide en kilovatios hora año, el precio lo define el mercado, los precios medios o los precios en análisis incluso técnico que ha realizado Neuroenergía y que compartió con nosotros en el último evento que tuvimos en marzo, estaban considerando que un precio medio por equivalencia contra las aportaciones del Fondo de Eficiencia Energética para un sujeto obligado colocarían en 182 euros el precio de cada CAE. ¿Vale? Como comentábamos antes, las actuaciones que pueden generar CAEs son las estándares o replicables, que están recogidas en un catálogo. Este catálogo está disponible también en la página web de MITECO. Las singulares, que llevan un proceso de metodología de cálculo previa y posterior. Este sí es un punto importante también. Las mediciones, esto lo comentaremos después. Es totalmente imprescindible que cuando se plantee un servicio de consultoría a un cliente final que quiera realizar una medida de eficiencia energética es hacer un enfoque holístico. Es decir, no ejecute el proyecto y luego, como sabemos que eso va a generar una reducción de energía final y es una medida de eficiencia energética, solicitemos CAEs. No, hay que analizar el concepto del CAE, poder integrarlo dentro de esa medida estándar o dentro de la viabilidad de un proyecto de eficiencia energética para obtención de CAE singular, siempre sobre la base de esa interpretación global. ¿Qué significa o qué es lo más relevante? Las mediciones. Es decir, cuando no tenemos datos de la situación actual de un cliente, no podemos demostrar de manera efectiva el consumo de energía que tiene ese cliente, no podremos verificar ni demostrar, ni podrá ser certificado por una verificadora, ni tampoco por el gestor autonómico, que efectivamente se ha generado un ahorro en la energía final consumida. Por lo tanto, no podremos certificar la obtención de gas. Es muy importante, por lo tanto, que cualquier tipo de actuación se aborde desde el punto de vista de un sujeto delegado, desde el punto de vista de una prestación de consultoría, una empresa S o un propio sujeto obligado que promueva una acción de eficiencia energética en su cliente, esa medición previa. Por lo tanto, el sistema CAES también nos lleva, nos aboca de buena forma hacia una profesionalización del enfoque de los proyectos de eficiencia energética. Es más, cuando ahora hable de dentro del proceso y de los diferentes sujetos que forman parte del sistema de CAES,
la propia profesionalización es la que va a exigir también el perfil técnico que tiene que tener un sujeto delegado. Dentro del mercado de los CAEs distinguimos dos, el mercado primario y el secundario. El primario es básicamente todo el proceso previo, que ahora veremos, que llega hasta el punto de la emisión y validación del CAE por parte del Ministerio, y el secundario, que al final es el mercado, por así decirlo, de la compraventa. Entonces, ¿quiénes son esos sujetos que forman parte del sistema CAE? El propietario del ahorro, como comentaba antes, que es realmente la empresa que realiza la inversión. El sujeto delegado, vamos a definirlo, dejarlo de una forma sencilla en la instaladora, es decir, es aquella empresa que ejecuta materialmente la instalación y que para obtener la condición de sujeto delegado también está determinada en el mismo decreto y por la misma ley debe cumplir con unos requisitos técnicos. Básicamente, 3 años de experiencia en el sector de eficiencia energética, una plantilla mínima de 5 técnicos con las titulaciones académicas exigibles a nivel de ingeniería. El sujeto obligado, como mencionamos antes, somos las comercializadoras de electricidad, gas y los comercializadores de petróleo y derivados. Las entidades verificadoras, las verificadoras, como su propio nombre indica, son aquellas que tienen que verificar el ahorro. Por lo tanto, volvemos dentro de la propia estructura del mercado o del mecanismo de generación de CAEs a ver la relevancia de que, como hay una verificación, tenemos que verificar, primero, evidentemente, que se ha implantado la medida y certificar que así ha sido, pero hay que verificar que hay un ahorro en energía final. Por lo tanto, hay que tener un punto de partida para que, restado el punto final, nos certifique que se han generado esos ahorros. El otro, el sujeto de la partida, por así decir, es el gestor autonómico y el ministerio. Ambos, gestor económico y ministerio, no dejan al mismo tiempo también de ser una entidad verificadora, fuera de la verificadora mencionada en cuarto lugar. ¿Quiénes son verificadoras? Pues aquellas certificadas por ENAC. ¿Vale? Están también disponibles en la misma lista del MITECO. El mismo mecanismo que estábamos planteando antes lo podemos representar gráficamente en esta diapositiva, donde está el propietario del ahorro, sujetos delegados, son instaladores o subcontratistas, sujetos obligados, que están dentro del Sistema Nacional de Obligaciones de Ahorro, las mencionadas anteriormente, resumiendo, comercializadoras, para dejarlo sencillo, gestor autonómico y verificador. Al final, el verificador emite un informe, lo remite a la autoridad validadora, en este caso en Galicia sería el INEGA, y el INEGA lo envía a MITECO para su supervisión y emisión del CAE. En ese punto, ¿vale? En el ABC, son los tres primeros, que es MITECO, el gestor autonómico y el verificador, realmente esas tres entidades, esas tres figuras, se pueden identificar como una triple verificación, es un triple check. ¿Vale? Por lo tanto, se prevé incluso un sistema de sanciones y un sistema de inspecciones. ¿Para qué? Para determinar a posteriori de la emisión de los CAEs que esas medidas se han efectivamente realizado, que corresponden a lo que está descrito en los informes y que las verificaciones han sido correctas. Los certificados de ahorro energético, como comentábamos antes, y esas medidas estándar que están divididas en estos 4 sectores, residencial, industrial, transporte y terciario, bueno, lo mismo, podéis ir a cualquier fuente, esta fuente de MITECO. Aquí dejamos en el caso del sector industrial, si os fijáis, están muy enfocadas, y esto es importante y también es uno de los objetivos en este webinar, de determinar el que podemos denominar como el triaje del enfoque de qué podemos hacer en España. Si no recuerdo mal, hay más de 250 medidas estándar en la lista de medidas estandarizadas generadoras de CAEs en Francia. Italia, por ejemplo, utiliza un modelo de singularidad o de medidas estándar, aunque sí tuvo el test de ese mismo mecanismo. Pero en España nos tenemos que limitar a estas 50 medidas. Por lo tanto, uno de los puntos importantes, más allá de saber quiénes son las figuras, es determinar la relevancia en un proceso de obtención de CAEs, que es la medición, el análisis previo y el enfoque del proyecto de forma global. Y luego, evidentemente, enfocarse dentro del sector industrial en aquellas empresas que tengan instalaciones de este tipo y que tengan la necesidad de hacer una mejora de eficiencia energética. Cualquiera de estas medidas son susceptibles de ser objeto de subvención. Por lo tanto, a la pregunta de si un CAE es compatible con una subvención, la respuesta es sí, siempre y cuando esta no sea una subvención imputable al Fondo de Eficiencia Energética. Es decir, cualquier otra entidad o cualquier otro fondo, Next Generation,
al cual se acoja un cliente para acometer una medida de eficiencia energética de este tipo es compatible y sumatoria a los certificados de ahorro energético. Cuando hablamos de los ejemplos, yo suelo poner un ejemplo y es que cualquiera de estas medidas, vamos a suponer que una sustitución de un compresor en una instalación frigorífica o, por ejemplo, la sustitución de una caldera de combustión existente por una bomba de calor. Esa inversión que se vaya a cometer por dimensión, que estamos hablando de pues, una caldera de combustión que se sustituye por 3 equipos, por 3 bombas de calor y que la inversión total sea de 400.000 euros, vamos a imaginar que esa inversión, como medida de eficiencia energética, permite generar un ahorro en energía final, vamos a suponer, de 1.000 CAEs. ¿Vale? Esos 1.000 CAEs son verificados, se mandan a la entidad o al gestor autonómico, que los vuelve a verificar, los manda a Miteco, se expide el CAE y ya tenemos un certificado de ahorro energético. Entonces, el procedimiento es que esta empresa, del ejemplo, que ha realizado la inversión en 400.000 euros para una bomba de calor, ha solicitado una subvención por un lado y, por otro lado, tiene un sujeto delegado, que es la empresa instaladora, que le ha realizado la mejora y con la que ha firmado un convenio. El convenio es imprescindible, evidentemente, para continuar con el proceso de formalización de las siguientes, ¿vale? Es importante saber que el convenio solo se puede firmar con el sujeto delegado o con el sujeto obligado, que son los únicos que luego operarán en el mercado secundario, como antes explicaba. El primario es toda la parte de realización de la medida, verificación, emisión del CAE, certificación, y luego está la parte de la compraventa. La compraventa siempre será realizada a un sujeto obligado, que es el que puede realizar efectivamente esa compra o esa venta del propio CAE. Entonces, en este ejemplo, 400.000 euros de inversión, estaríamos hablando de una medida estándar, la IN 040, sustitución de caldera por una bomba de calor. Estos 400.000 euros de inversión obtienen una subvención a fondo perdido imputable a cualquier paquete de subvenciones de INEGA, por ejemplo, que no estén asociados al Fondo de Eficiencia Energética, de un 40%. Conclusión, si la inversión son 400.000 y tengo una subvención de un 40%, son 160.000 euros que no va a desembolsar. Bueno, que sí desembolsa, pero que acaba recuperando. Por lo tanto, el payback de esta bomba de calor se tiene que imputar a un coste real efectivo de 260.000 euros. Pero si recordamos, hemos hecho todo el proceso de manera correcta, con las mediciones, con las verificaciones, y hemos firmado el convenio con un sujeto delegado directamente, con un sujeto obligado, que recordando una simulación de cotización o valor equivalente del CAE sobre aportación a fondo de eficiencia energética de 182 euros, si tengo 1.000 CAEs, tengo 182.000 euros. Conclusión, de los 260.000 euros que me quedarían de payback de esa inversión en bomba de calor, le voy a restar 182. Es decir, estaríamos por debajo, en este caso concreto, de los 80.000 euros. Imaginaros, por lo tanto, el payback. Estamos poniendo estas cifras, estamos poniendo estos números, pero es para que os hagáis la idea de la dimensión que puede tener el CAE como medida de dinamización de la implantación de medidas de eficiencia energética. Por lo tanto, para todos aquellos asistentes, interlocutores que podáis estar aquí, a la hora de ir al cliente fuera de la propia figura del sujeto obligado, es importante el estar al lado del cliente final y asesorarle y darle consultoría en todo el proceso de implantación de medidas de eficiencia energética. Luego comentaré un mecanismo que nosotros utilizamos, que básicamente no difiere mucho de los propios sujetos susceptibles de ser sujetos delegados, que son las empresas SES, las empresas de servicios energéticos. Es decir, realmente te puedes posicionar en una única parte del mecanismo, en dos, o incluso en un sexto componente que sería todo el proceso de negocio de consultoría para el desarrollo de este tipo de promoción de la generación de CAEs. Es cierto que uno de los mayores riesgos que también existen dentro de este mecanismo y que existirán en todos aquellos sistemas con dos mercados, un mercado primario y un mercado secundario, en el que existe una compraventa y que realmente no hay un criterio objetivo que determine el precio, no hay una ley de oferta y demanda. Recuerdo que en este evento precisamente de FEUGA se hablaba de que solo Repsol tiene el 20% de la obligación nacional de CAES, ¿no? Por aportación al Fondo de Eficiencia Energética.
Y recuerdo que en esa misma ponencia el representante de Repsol precisamente hablaba de más de 12.000 millones de euros previstos en esa línea de negocio, ¿no? Pues efectivamente uno de los mayores riesgos es la especulación, la entrada de intermediarios dentro del mecanismo. En el sector terciario, pues bueno, como podéis ver aquí, envolvente térmica de edificios, vuelve a aparecer la iluminación, por lo tanto, iluminación, rehabilitación, automatización, aislamiento térmico y sustitución por combustibles menos fósiles o incluso por sistemas de electricidad con alimentación renovable y almacenamiento. Una de las cosas más curiosas es que siempre se hablaba de y el autoconsumo será considerado como una medida generadora de CAEs. Bien, efectivamente, como tal, no aparece en las medidas estándar, pero siempre tenemos que tener en cuenta que cualquier medida presentada como singular en un proyecto hibridando diferentes tecnologías, donde puede haber una aportación importante de la energía solar fotovoltaica en su conjunto, como una agrupación de medidas, no es descartable que pueda ser susceptible de aceptarse como medida singular para la generación de CAEs. ¿Vale? Con este esquema termino con la parte de explicación de los certificados de ahorro energético, que básicamente viene siendo el mismo. Bueno, esto es fuente directamente de Miteco y volvemos a lo mismo. ¿Vale? Los agentes del mercado, que son el propietario del ahorro, sujeto obligado, delegado, el verificador y el gestor autonómico. Y como vemos, pues todo empieza con una identificación de las actuaciones de eficiencia energética que se engloba en el marco de labor comercial. De ahí que hablaba de ese servicio de consultoría que se puede prestar al quien realiza la medida de eficiencia energética para que tenga esa visión global, para que sea capaz de enfocar la medida de eficiencia energética, no contratarla, ejecutarla y después, hombre, que esto genera CAES, solicítamelos. No, ¿de acuerdo? Esto es algo muy común y supongo que muchos de los que estáis aquí estaréis familiarizados con subvenciones de eficiencia energética, donde pues necesitas la expedición de un certificado previo de eficiencia energética o de una auditoría energética previa para certificar que ese ahorro o que esa medida se implanta y cuál es el impacto que va a tener en el consumo de energía. Hay que firmar el convenio CAE, que se firma entre el propietario del ahorro y el sujeto obligado o delegado, es decir, puede haber una primera firma con el sujeto delegado, pero realmente el que compra, porque es el obligado a comprar, es el sujeto obligado. Pero puede haber una firma con el sujeto delegado, con el instalador, que a su vez después negocie con el sujeto obligado. De ahí que este mercado permita esas plusvalías que se pueden generar entre un precio de adquisición por parte del sujeto delegado al propietario del ahorro y una posterior venta al sujeto obligado que está, pues, en su propio nombre indica, está obligado. De momento de manera voluntaria, pero que puede aportar vía CAE. Sí es cierto que en todos los análisis que se realizan en la situación y en el escenario actual, y pese a este valor que se considera de 182 euros por CAE, permitiría una reducción en el impacto económico en las cuentas de los sujetos obligados, de las comercializadoras, en torno al 40%, la aportación vía CAES contra la aportación financiera o económica vía dinero o euros al fondo de eficiencia energética. Después de la firma del convenio se ejecuta la medida, se solicita la verificación a una entidad independiente, insisto, la lista la podéis encontrar en la propia página web de Miteco, y sino, básicamente entrando en ENAC, entidades certificadas para la verificación de CAES, y también nos aparece, y básicamente lo que hace es justifica, analiza y determina unos criterios objetivos y sobre todo hace una verificación documental muy exhaustiva. Una vez que esa verificación está realizada, se solicita la emisión del CAE. Esa solicitud de emisión la hace la entidad verificadora a través de una plataforma electrónica al gestor autónomo, en este caso al INEGA, que como podéis ver aquí en la parte baja, en lo que se llaman las letras F y G, tiene que hacer una validación documental, una emisión y una prescripción en el registro nacional. Pero volvemos a hablar de lo mismo, validación documental, es decir, hay otra fiscalización, hay otra auditoría y verificación. Y después, por último, dentro del Registro Nacional del CAE, que sería MITECO, volvemos a ver la palabra verificación y supervisión del sistema CAE en su conjunto. Por lo tanto, una nueva fiscalización, ¿no? Y esto nos lleva pues, a lo que ponemos aquí a la derecha en el punto J, inspección y control, sanciones y procede. Son curiosos los datos también del número de sanciones que se están aplicando
en Francia y en Italia en inspecciones y verificaciones respecto a medidas de eficiencia energética. Algunas rondan la picaresca latina y otras, evidentemente, pues por mala interpretación. No vamos a pensar que todo se haya sucedido por mala fe. Y por último, lo que tendría lugar es la compra-venta del CAE, que aquí es donde se desarrolla la actividad única primaria del mercado secundario, es la compra y la venta del CAE. ¿Qué va a determinar cuando un sujeto obligado entra en la negociación para esa compra-venta del mercado secundario? Bueno, pues precio, términos de pago, facilidad de tratamiento y transparencia. Conclusión, pues, el sistema de CAES nos beneficia en general a todos los integrantes del propio mecanismo. No es un mecanismo excluyente, tiene unas limitaciones. Las entidades verificadoras es como si también entrásemos a debatir, ¿no?, de por qué tienen que ser X entidades verificadoras. Bueno, pues por lo mismo que determinadas entidades están homologadas para la emisión de certificados de electroextensibilidad, que están para la emisión o expedición de ISOs, para la verificación de las mismas o para una simple OCA. Por lo tanto, es un requisito y es un mercado que tiene unas contrapartidas importantes dentro del sector de las energías renovables, porque nosotros siempre nos gusta incluir ese sexto elemento, que es el trabajo de consultoría previa acompañando a nuestro cliente. ¿Por qué? Por eso mismo lo comentábamos antes. Fuera de catalogarlo como un riesgo de especulación, podemos considerar que ese margen efectivo económico que puede haber dentro del mercado secundario entre el precio que el sujeto legado compra el CAE en el convenio al propietario del ahorro y se lo vende al sujeto obligado, esa intermediación puede abrir un nicho de mercado interesante. ¿Qué hará ese nicho de mercado? Reactivar a asesorías energéticas, consultorías e ingenierías de menor dimensión a incentivar y promover medidas de eficiencia energética entre sus clientes. Evidentemente, venimos de un escenario donde estábamos con precios de mercado de 300, 400 euros, precio del gas por encima de los 200, y ahora estamos con un mercado media para mañana de 4 euros megavatio hora. Lo que sucedió durante estos precios altos de mercado es que justificaba cualquier promoción a nivel de acción de medidas de impacto o de reducción de costes energéticos enfocado a instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, almacenamiento, y ahora mismo parece que pierden el atractivo. Pues esto es un mecanismo que se antoja interesante para los próximos años, no solo en el objetivo hasta 2030, sino mucho más a largo plazo. Paralelismo que tiene con las garantías de origen, bueno, para hacerlo más rápido y sobre todo para cumplir con el tiempo que teníamos comprometido, una garantía de origen no deja de ser lo mismo. Es un título, es un documento electrónico, a diferencia del CAE, que equivale a 1 kilovatio hora, la garantía de origen equivale a 1000 kilovatios hora. Es decir, por cada 1000 kilovatios hora que genere una instalación de energía renovable, o no es necesario, porque con las generaciones de alta eficiencia no son 100% renovables, no son de alta eficiencia y forman parte del mix, también generan garantías de origen. Pues por cada 1000 kilovatios tenemos una garantía de origen. ¿Qué se puede hacer con esa garantía de origen? Bueno, pues nos permite, si lo hacemos vía redención, o sea, vía adquisición como consumidor final e imputarlo al consumo real de nuestro CUPS y realizar su registro en la CNMC, en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, certifica que somos 100% verdes. Es decir, que hemos comprado y adquirido garantías de origen que certifican la renovabilidad o origen renovable de la energía que consumimos. Esto mismo puede ser no redimido a un CUP, sino que puede ser vendido a otros países miembros de la Unión Europea. Vale. Al final, nosotros, dentro de la figura de Simples Energía, como comercializadora, representante de mercado, fecha de hoy, tenemos más de 4.000 productores en representación en Portugal. Somos, fuera de EDP, por así decir, que es evidentemente el mayor agregador, pues el primero a estar en el mercado, somos el primero de la UEFA, no de la Champions, en la representación de productores, gestionando más de 400 gigas de energía renovable con generación de garantías de origen, que en muchas ocasiones exportamos a España para clientes finalistas nuestros en Simples España, o también exportamos a otros países miembros de la Unión Europea. Eso se realiza a través de venta directa en determinadas plataformas donde están los players o los traders más importantes, o incluso a través de entrega en las cuentas de otros comercializadoras o incluso clientes finales en otros países. Aquí es, por ejemplo, donde podemos ver las expectativas
y o lo que ha sucedido con el mercado de garantías de origen. Estamos en un escenario en el cual en el año 2024, a fecha de hoy, la mejor cotización que tenemos es 1,45 € para 2024, con una tendencia a 3,13 euros. Pero venimos de un escenario en el año 2023 donde cerramos nosotros posiciones en el mes de marzo del año pasado a 9 euros megavatio, ¿vale? Toda esta información la podréis tener después, puesto que la vamos a compartir, y si alguien tiene alguna duda concreta sobre garantías de origen, pues estaría encantado de responderla. Solo he querido utilizar el paralelismo, o sea, el mercado de las garantías de origen. Cuando nosotros en el año 2018 hacíamos venta de garantías de origen o entregamos garantías de origen sin coste adicional al cliente final en comercialización, era porque el coste de una garantía de origen, un mega, era de 0,50 euros megavatio. Estamos hablando del año pasado, 9 euros megavatio en su pico máximo en operaciones de trading realizadas en el mes de marzo y abril. Es decir, estamos hablando que se multiplicó por 18 el valor. Eso mismo ha generado el crecimiento y el incremento en el número de empresas que se dedican única y exclusivamente a la compra y venta de garantías de origen. Contactan con comercializadoras, que al final son las mayormente interesadas en la adquisición de garantías de origen para su propio mix o también para entregar a sus clientes finales, y los productores. Pues vamos a utilizar esa similitud donde tendríamos el productor, que es el propietario del ahorro, el propietario del CAE, que es el propietario de la garantía de origen, y la comercializadora, que es un sujeto interesado en la adquisición de garantías de origen. A fecha de hoy ya existen clientes que contactan directamente con operadores de mercado para que le entreguen a su comercializadora y le hagan la redención de esa garantía de origen y negocien directamente con el trader o con el productor. Ya no pasan a través de la comercialización. Y por último, ya con esto termino, ¿cómo estructuramos nosotros la aplicación o el rédito, el rendimiento como sujetos del mercado en la posición de comercializadora e incluso como promotor de medidas de eficiencia energética? Pues a través de lo que nosotros denominamos los proyectos de comunidad simples. Nosotros hemos realizado varios proyectos de calado europeo, uno de ellos el Community S en el año 2016 a 2018, que fue, por así decir, el precedente de lo que en 2019 se acabó definiendo como el decreto 944 de las comunidades energéticas. Fue un proyecto, como ponemos aquí, 40 consumidores, 8 unidades de producción en 2 ayuntamientos. ¿Qué conseguimos validar con este modelo? Una reducción del precio de la energía del 22%, energía compartida entre las comunidades. En ese caso había que tener en cuenta que no existía la exención de los peajes. Este proyecto, que básicamente consiste en compartir energía, es un proyecto en el cual nosotros realizamos la inversión y de ahí la cabida a las denominadas empresas. Por lo tanto, desde Simples nos integramos dentro del mecanismo aportando una masvalía, y esa masvalía que trasladamos o plusvalía es que al propietario del ahorro somos nosotros quienes le realizamos la inversión. Por lo tanto, podemos realizar PPAs on-site de solar, de energía térmica, es decir, de medidas de eficiencia energética que generen CAEs e imputar directamente esos CAEs que nosotros vamos a negociar en ese mercado secundario a un descuento en el precio del PPA o modelo de adquisición del kilovatio hora por parte del cliente. Eso mismo en un proyecto como el Flex Unity, proyecto que en su segunda versión, más allá de lo que ya es, que son 32 proyectos pilotos que realizamos en España, Reino Unido y Portugal, que utilizan producción renovable, baterías, cargadores de vehículo bidireccional, inteligencia artificial, podremos complementarlos con que este sistema alimente bombas de calor que sustituyan otros sistemas de combustión, combustibles fósiles, que lo que van a realizar es una reducción efectiva de la energía final. Esos CAEs que se generan y que nosotros mismos colocamos en ese mercado secundario comprando o vendiendo a un tercero en caso de estar cubiertas nuestras necesidades, permitirán que esas condiciones sean mucho más accesibles y podamos llegar a muchos más clientes, ¿vale? Entonces, bueno, en principio